para analizar el campo de fluidos, tanto de fluidos como de transferencias de calor, de transferencias de masa, cuando, digamos, tenemos fenómenos complejos que por análisis clásicos por ahí no es tan fácil no son tan fáciles de enfocar. Esta es una presentación que está cargada en la plataforma. Yo voy a echar esto con algunos ejemplos que les voy a mostrar, pero básicamente la idea es que ustedes tengan un pantallazo y en caso de que les interese, después podemos charlar, digamos, pueden participar de descripciones, sobre todo César, que no está en este momento dando clases, pero César suele armar grupos de trabajo donde los alumnos participan en utilizando distintas herramientas, como principalmente una herramienta que les voy a plantear ahora, que se llama OpenFOAM, pero donde se aplican ejemplos y se aprende a usar la herramienta. En general, el CFD, vamos a ver ahora qué significa, esta herramienta requiere de cierto grado de manejos de técnicas que no se ven en el grado, digamos. De todas maneras, la idea es que ustedes tengan por lo menos una mínima idea de qué se trata para que después puedan sí abocarse al estudio si les interesa. Como les decía, el CFD del estilo, a ver, está basado en conceptos similares a lo que posiblemente hayan visto en materias, creo que desde el mismo año, que están vinculadas con la mecánica del continuo. ¿Ustedes vieron algo de mecánica del continuo? Método de los elementos finitos, no sé si les suena. Bueno, el CFD sí. tiene conceptos de ese estilo. Están pidiendo para ingresar. ¿Qué sería el CFD? El CFD en realidad es un anagrama de siglas en inglés que tiene que ver con la dinámica de los fluidos computacional. En inglés, Computational Fluid Dynamics, y es básicamente modelar fluidos a través de métodos computacionales. Modelar el comportamiento de un campo de fluido a través de métodos computacionales. En cierta forma, nosotros cuando trabajamos, por ejemplo, con flujo en cañerías o cuando modelamos algún fenómeno unidimensional, estamos modelando, en definitiva, y digamos, el hecho de que apliquemos alguna planilla de cálculo, en cierta manera estamos haciendo una especie de CFD limitado. En general se le llama CFD o se vincula el CFD cuando los modelos son más complejos y muchas veces tienen que ver con geometrías más complejas, situaciones más complejas que requieren a veces mayor demanda de cálculo, que inevitablemente cae en cálculos computacionales. ¿Qué particularidad tiene el CFD? Y ahora les voy a mostrar un proceso, un software específico que tiene parte de todo esto. El CFD, de vuelta, si ustedes algo vieron de esto en mecánica del continuo, y creo que también algo se les plantea en este año, vinculado con los elementos finitos, ¿puede ser? No sé si estoy equivocado o si no han visto nada de esto. O sea, ¿ustedes han hecho alguna verificación, algún cálculo de un elemento estructural por elementos finitos? No, el método, ¿no? Yo no, profe. Lo vimos, nomás hablamos. Tampoco hablamos. Te tocaba verlo en aplicada. Perfecto. O sea, han escuchado hablar de eso. Yo no les estoy preguntando lo que ustedes tienen que saber, sino les estoy preguntando si han escuchado, si han visto sobre ese tipo de técnicas. El CFD es el equivalente a los elementos finitos en el cálculo de elementos finitos desde el punto de vista estructural en fluidos.
Y en los dos casos tienen cuestiones similares. Generalmente uno aplica CFD a cuestiones donde la geometría tiene cierta incidencia. Entonces, en general el proceso de trabajo de este tipo de técnicas requiere de un gran esfuerzo en la parte inicial, donde se debe definir una geometría adecuada que represente el problema y que sea una simplificación tal que no elimine cuestiones críticas de lo que se quiere analizar. En general eso suele ser un engorro, básicamente. Y después viene otra parte posterior que tiene que ver con la discretización del continuo, y ya que está les muestro algunas imágenes para que tengan una idea. Estas son presentaciones que he hecho en su momento. Por ejemplo, no sé si lo alcanzan a ver esto. ¿Se ve? Sí, sí, se ve. Por ejemplo, esto que ven acá sí. Es una discretización. Y está basada en una geometría original que era básicamente una... En realidad la geometría original es de una turbina. A ver si lo veo por acá. No se ve por acá. Esto que ven acá era una turbina, o es una turbina hidráulica. Son las paletas de una turbina. Y eso tuvo que ser transformado digamos, para poder ser modelado con un determinado software, tuvimos que transformar el sólido de la turbina en el dominio fluido que la rodea. Entonces, toda la etapa de geometría lleva un tiempo importante para poder lograr ese objetivo. Y después viene la etapa de discretización. Todo ese dominio fluido, todo ese lugar que ocupa el fluido, se tiene que dividir en elementos, en pequeños volúmenes en este caso, que permitan subdividir el campo de fluido en esos elementos. Entonces, y que permitan representar adecuadamente la geometría. Entonces, por ejemplo, en este caso, no me acuerdo mucho cuánto me llevó, pero en este caso la cantidad de elementos, de subvolúmenes, estuvo alrededor de 2 millones de elementos. Que, para que tengan una idea, para una PC estándar, comercial, implica una cantidad de recursos, de uso de recursos importante. Vamos a volver a la... Perdón. Entonces, en general la primera etapa, que eso no necesariamente lo hace una misma persona, la primera etapa de todo análisis de dinámica de los fluidos computacional, está vinculada con la definición geométrica y la discretización del continuo, la malla, lo que generalmente se conoce como la malla. Y una vez que se tiene bien definido eso, que muchas veces es un ida y vuelta, ¿por qué? Porque podemos llegar a generar una geometría adecuada. Cuando entramos en la etapa de mallado, notamos que a lo mejor hay ciertos sectores que, por existir ciertos bordes filosos o ciertos cambios bruscos de dirección, implican un aumento excesivo de la cantidad de elementos para poder definir ese sector. Entonces, muchas veces se vuelve hacia la geometría, se modifica, se vuelve a mallar, de manera tal de lograr lo que se busca en general es que la malla tenga cierta armonía y no haya aumento excesivo de elementos que implican demanda de recursos, o ciertos sectores donde los elementos, el crecimiento de esos elementos de un punto a otro sea muy brusco y afecte a los resultados. En general, como dice ahí, el 70% del tiempo es lo que lleva eso y a veces más tiempo. No sé si es del tiempo global del análisis, pero lleva mucho tiempo eso. Después viene la definición, o sea, se trabaja sobre la puesta a punto del problema, es decir, se definen las condiciones de contorno, se define las condiciones iniciales, se define el tipo de fluido que se va a trabajar, características del fluido, si son uno o más fluidos, etc. Todas las condiciones del problema, se define los métodos de cálculo, se define qué tipo de resolución de ecuaciones se va a realizar,
Y una vez que se obtienen los resultados, viene lo que acá llama visualización, que sería básicamente el análisis de los resultados, o también conocido como postproceso. Todo lo que es previo al cálculo es preproceso y todo lo que es posterior al cálculo, postproceso. Que yo les voy a mostrar algo, a ver si lo tengo por acá. Aguardamos un momento, esto lo voy a. Por ejemplo, yo suelo usar un software que se llama ANSYS, que tiene varios software internos. El ANSYS es como un paquete y tiene varios software incorporados. En este caso tengo una licencia de estudiante que pueden instalar cualquiera. Este tipo de software es un software comercial, no es gratuito. Hay otros como OpenFOAM, hay uno que se llama Code Saturn, que son de código libre y se pueden usar gratuitamente. Yo lo uso a nivel laboral y, digamos, de paso lo aprovecho para mostrar aquí. Entonces, este software tiene, entre los softwares disponibles que tiene uno que se llama Fluent. Y Fluent tiene, si ustedes, no sé si todos alcanzan a ver, si ustedes observan, digamos, la imagen, la pantalla, van a ver que, bueno, en este caso yo tengo solamente parte de ese proceso. Es decir, yo les estoy mostrando, perdón, vamos a traer un Fluent nuevo. Si ustedes quieren iniciar un nuevo elemento, un nuevo cálculo con Fluent, van a ver que tienen, en general, esto está organizado de esta manera. Ustedes necesitan primero trabajar con la geometría, luego con la malla, luego con el setup y por último con la solución. No sé si todos lo alcanzan a ver. Avísenme si tienen dudas. Entonces, entrando ya directamente a Fluent, este es un ejemplito que les quería mostrar, dentro de lo que conocemos como setup está o sea, la configuración del modelo, está la configuración del tipo de física que se va a analizar, en este caso podría ser fluidos, un flujo viscoso, el tipo de materiales que se analizan, es decir, en el caso de fluidos, por ejemplo, podría ser aire, agua, las condiciones de contorno, que es la definición de por dónde entra el fluido, por dónde sale el fluido, qué pasa en las paredes, qué pasa en el contorno. Y después, bueno, dependiendo de qué es lo que se analiza, hay otras opciones, y después ya se cae en la solución, en la forma de calcular. No sé si tienen alguna duda. No, profe, se entiende bien. Es decir, los conocimientos básicos que venimos trabajando en mecánica de fluidos son estrictamente necesarios para poder encarar este tipo de técnicas. Si no conocemos de mecánica de los fluidos, difícilmente podemos avanzar en una técnica de este estilo. Requiere adicionalmente, y ya les digo, dependiendo del punto que le toque a cada uno, pero requiere adicionalmente muchas veces de conocimientos de geometría, particularmente de CAD, de manejo de diseño asistido por computadora, principalmente cuando se trata de geometrías de cierta complejidad, dimensionales, ¿no? Hay toda una técnica, que es la técnica que le decía de mallado, que eso es algo que es una mixtura entre algo geométrico y algo numérico. Y después lo clave que es conocer de las propiedades físicas y de los modelos que vamos a analizar. ¿Y qué hacemos en el postproceso? Básicamente, visualizamos el campo de velocidades, campo de presiones, campos de temperaturas, en ese transferencia de calor, por ejemplo. Calculamos esfuerzos,
por ejemplo, yo suelo utilizarlo para modelado de flujo utilizando distintas fases. Entonces uno puede, por ejemplo, analizar qué pasa con una de las fases, con otra fase, qué pasa, por ejemplo, con transporte de particulado, cuántas, pónganse en el caso un divisor de flujo, cuántas partículas salen por un conducto, por otro. O sea, tiene varias aplicaciones, muchas veces están vinculadas con la experimentación, es decir, uno en la experimentación podría medir hasta cierto punto con esto, si bien a veces no tiene la precisión que requiere muchas veces la correcta definición de las condiciones de contorno, pero puede tener una idea global de cuál es el comportamiento de un dispositivo o de un campo de flujos dentro de un dispositivo. Y hablábamos de discretización, ¿no? Uno lo que hace es, volvemos al dibujito este que les mostraba, uno lo que hace es divide el lugar ocupado, que va a ocupar el campo de fluido, en elementos. En este caso lo que vemos acá son elementos tipo prismáticos, tipo pequeñas pirámides, con distintas relaciones de área, ¿no? Entonces lo dividimos ese volumen continuo en esos subvolúmenes. ¿Y para qué? Bueno, básicamente, en cada uno de esos subvolúmenes, lo que vamos a hacer es calcular las ecuaciones tanto de conservación de masa, como de momentum, y como de energía en cada uno de ellos. ¿Se llega a entender esto? Es decir, nosotros hasta ahora lo que venimos haciendo es, por ejemplo, cuando tenemos que analizar qué pasa con el ala B de una turbina, aplicamos un volumen de control sobre el flujo que circula por el ala B y aplicamos las ecuaciones de masa, de conservación de masa y de conservación de momentum en ese volumen de control. Que ese volumen de control sería un volumen macroscópico, es el flujo que ingresa y egresa de todo el dispositivo. Piensen en este tipo de análisis como llevar ese volumen a pequeños volúmenes que forman parte de un volumen general. Entonces, a cada subvolumen le aplicamos estas ecuaciones de conservación. Lamentablemente no tengo acá para graficar, pero a ver si puedo. No me va a permitir. A ver si me permite dibujar acá. Bueno, dejémoslo ahí. Pero hay un detalle. Las ecuaciones, estas ecuaciones de conservación de masa, de momentum y de energía, por ejemplo, si estamos trabajando con transferencia de calor, en realidad, a su vez, como estamos trabajando, por ejemplo, en el espacio, tendremos 3 subecuaciones, ¿no? Cada una de estas tendremos una componente por cada dirección de eje coordenado sobre la que trabajemos. Con lo cual, en realidad tendríamos, por ejemplo, en el caso de trabajar solamente con conservación de masa y momentum, 3 ecuaciones de conservación de masa tres ecuaciones de conservación de masa, o sea, en X, Y, Z, y 3 ecuaciones de conservación de momentum en X, Y, Z también. Entonces tendríamos un total de 6 ecuaciones, solamente si trabajamos con, ya les digo, estas 3 términos. Si además agregamos energía, tendríamos 9 ecuaciones. O sea, fíjense que para aplicar las leyes de Navier-Stokes, las ecuaciones de Navier-Stokes y de conservación de masa y energía, a cada volumen de control tenemos que a su vez calcular en cada uno de ellos, en cada uno de esos pequeños subvolúmenes, 9 ecuaciones. Imagínense si tienen 1 millón o 2 millones de subvolúmenes. Tendrán que hacer cálculos por cada uno de esos 9 cálculos por cada uno de esos subvolúmenes. Con lo cual ahí ya la cosa se empieza, en principio, a complejizar o a volver más demandante desde el punto de vista de los recursos. Por eso, en general, este tipo de técnicas requieren cierta capacidad
de hardware, que hoy en día en realidad no es tan difícil de conseguir a nivel individual. Digamos, uno podría conseguir un equipo más o menos razonable que le permita hacer cálculos, como por ejemplo este de la turbina que le estoy mostrando. Esto a lo mejor con una máquina comercial, no sé ahora los precios, pero un equipo que tenga, o sea, un Pentium de tipo i5 y a lo mejor, o sea, 16 GB de RAM, alcance y sobra para poder realizar un cálculo de este estilo. Pero bueno, siempre es demandante. Eso así a grosso modo, para tener una idea. Acá no estoy hablando de todo, porque en realidad, si nosotros hacemos un análisis de flujos de tipo turbulento, en realidad estas ecuaciones no están completas y no permiten definir, no voy a explicar por qué en detalle, pero no permiten definir el comportamiento del campo de fluidos en su totalidad. Entonces, necesitamos agregar otras ecuaciones dependiendo del modelo de turbulencia que apliquemos. Si ustedes recuerdan, cuando hablamos de turbulencia, la turbulencia en general agrega una complejidad adicional al comportamiento del flujo que, como está planteado, está pensado para un análisis ordenado del flujo, no para un análisis de tipo caótico como que puede ocurrir con la turbulencia. Entonces, adicionalmente se agregan otros conjuntos de ecuaciones dependiendo del modelo de turbulencia elegido, con lo cual aumenta aún más la demanda de recursos. ¿Hasta ahí me van siguiendo? Sí, sí. Bien. Entonces decíamos, esto básicamente ¿qué hace? Toma esas ecuaciones teóricas que vemos ahí, o sea, en este caso ecuaciones de tipo diferenciales, ecuaciones diferenciales parciales, PDE, y las transforma en ecuaciones algebraicas. ¿Para qué? Para poder transformarla en ecuaciones de tipo matriciales y de ahí poder aplicar esos métodos de resolución que en general son prácticos para el uso de técnicas computacionales, el uso en computadoras. Es decir, si nosotros transformamos ese grupo de ecuaciones diferenciales en ecuaciones algebraicas, después aplicamos métodos, como les decía, de tipo matriciales, de resolución de ecuaciones, que nos permitirán obtener los resultados. Y después, a ver, eso es en un primer planteo. Después viene, claro, yo les hablaba de dividir esto en volúmenes o en espacios internos. De acuerdo a la técnica que se utilice, existirán distintas formas de analizar esos volúmenes. O sea, yo lo puedo subdividir, perfecto, existen malladores que generan la malla, pero después, según el criterio que yo utilice, es cómo voy a resolver las ecuaciones. Y esos criterios tendrán que ver con los métodos utilizados. Por ejemplo, seguramente ustedes ya escucharon hablar de los métodos de las diferencias finitas. Creo que en mecánica del continuo algo le deben haber contado de esto. Los métodos de los elementos finitos. Y en este caso lo más usado en fluidos, que es el método de los volúmenes finitos. ¿Okay? Yo voy a hablar básicamente de eso. Seguramente en las cuestiones estructurales van a escuchar hablar de los elementos finitos, que están más vinculados con otro tipo de técnicas. Si bien hay software que usan el método de fluidos que usan el método de los elementos finitos, en general el más usado, el más práctico es el método de los volúmenes finitos. Porque básicamente parte de un concepto conservativo del análisis. Y ese método de los volúmenes finitos lo que hace es, en este caso es un ejemplo bidimensional, por ejemplo, de un tubo, subdivide el dominio en volúmenes. En este caso serían estos rectangulitos. Y sobre esos volúmenes lo que hace es aplicar balances. O sea, aplica los mismos conceptos de el mismo concepto de volumen de control a cada elemento. ¿Y qué hace sobre esos volúmenes? Bueno,
plantea esos balances energéticos, por ejemplo, en este caso, una ecuación de transferencia de calor, sobre cada volumen, sobre cada uno de estos pequeños espacios, analiza la variación temporal de la temperatura, por ejemplo, y a eso le agrega la variación espacial de la temperatura, o sea, cómo intercambia temperatura respecto de, en este caso U sería la velocidad de flujo del conducto, y la variación de la temperatura respecto a la posición, o sea, el intercambio respecto a distintos puntos de ese volumen de control, de superficie de contorno, vinculada con la transferencia de calor. Esa ecuación de tipo diferencial, en definitiva, lo que se hace es, como decía, a cada subelemento, a cada subvolumen, se la discretiza, se la transforma en un balance temporal y una sumatoria de balances superficiales. ¿Superficiales por qué? Si recuerdan un poco las ecuaciones de Reynolds, la ley de transporte de Reynolds, perdón, la variación energética de un volumen de control, o de masa, o de fluido, de campo de fluido de un volumen de control, tenía que ver con su variación temporal, sumado al intercambio de flujos, en el caso de flujo másico, de flujos con las fronteras, ya sea ingresantes o egresantes. Lo mismo se aplica, por ejemplo, a las cuestiones energéticas. Entonces, a cada subvolumen se le hace esa discretización, ese balance individual. Y después se hace la sumatoria de todos los balances. Que sería un poco esto que se plantea acá. A cada volumen de control, a cada pequeño volumen de control, se le hace un análisis temporal, el balance temporal, sumado a el intercambio, balance temporal de lo que ocurre dentro del volumen, sumado al intercambio con las fronteras. Cuando nosotros planteamos un flujo o un caso estacionario, asumimos que el balance temporal es nulo, es decir, no hay cambio temporal. Entonces, solamente hacemos balances superficiales, balances con las fronteras. Es decir, la parte la descartamos y tomamos solamente el balance con la frontera. Eso es más visible aún, o más interesante aún en estos casos de simulaciones de dinámica de los fluidos computacional, porque ahí estamos reduciendo parte de la complejidad. Bueno, esto es lo que les decía, la integral, o sea, una vez que llevado a un análisis de este tipo integral, la integral de esos balances equivale, en todo el volumen de control, equivale a la integral en el volumen de los balances temporales más la integral en la superficie de control, a los bordes, en los balances superficiales. Y eso, cuando se discretiza y cuando se transforma en una ecuación algebraica, se lleva a cada volumen de control. Se hace una diferencia temporal de por ejemplo, una propiedad, la phi, eso podría ser la masa, o no sé, la energía, más los balances de esa propiedad respecto de las fronteras. Y eso, en definitiva, les da un conjunto de ecuaciones que se pueden plantear de forma matricial, y eso es lo que después se resuelve por métodos numéricos. Lo que vieron, los métodos LU, LU hacia adelante, hacia atrás. LU es lower upper, es la forma de resolver un conjunto o una matriz de coeficientes que representa una ecuación. Esto que vemos acá son algunos ejemplos
esto lo armó básicamente César y él lo orientaba a algunos ejemplos que hacía, yo la verdad que no los conozco esos ejemplos, pero básicamente acá lo que vemos es una geometría de un tubo, digamos, un conducto con un codo a 90 grados, y esto, a ver si lo puedo, vamos a tratar de, a ver si lo puedo mostrar, no sé si alcanzan a ver bien, esto que se ve abajo sería el equivalente a una válvula, una reducción de paso del flujo. Entonces ahí, si le ponen muchas ganas, van a ver como una especie de modificación en los elementos. A ver si lo puedo correr. Esta es una reducción en el tamaño de elementos, un cambio en la forma de los elementos. Este tipo de discretización, en este caso elementos rectangulares, porque estamos trabajando con modelos bidimensionales de 2 dimensiones, es una típica forma de discretizar la dinámica de los fluidos, como digamos, el continuo. Tiene sus ventajas y sus desventajas. La gran ventaja que tiene es que, a ver, nosotros hacemos, el flujo en este caso tendrá, por ejemplo, una dirección de arriba hacia abajo, o sea, en este sentido. Entonces, a nosotros no nos preocupa el ancho en este sentido, sino que esta longitud, y mejor dicho, que las caras sean paralelas entre sí para asegurar, asegurar que la velocidad siempre sea normal al área de paso, y para no tener que obtener componentes que suelen generar errores. Cuando nosotros esto lo discretizamos en elementos que no necesariamente son rectangulares, además la ventaja del rectangular es que al tener todos más o menos la misma forma, también me reduce el error, por distintas cuestiones técnicas, que cuando tenemos elementos de tipo triangulares, suelen aparecer errores adicionales justamente por la deformación del elemento respecto a un elemento, no sé, un triángulo equilátero, como puede ocurrir en estos casos. Entonces, las técnicas de discretización también agregan una complejidad adicional. ¿Alguna pregunta? No, por mí no, por favor. Acá en la presentación hay algunos, si a alguno les interesa, o después lo pueden charlar, podemos poner en contacto y si les interesa les puedo dar algunas pautas o, digamos, orientarlos para por supuesto que avancen en esta temática. Pero hay hoy en día mucha información dando vuelta, no siempre es tan fácil de aprovechar, pero mucha información. Hay cursos gratuitos, más que nada están vinculados con como ustedes lo encaren, ¿no? Digamos, requiere de mucho esfuerzo personal, pero hay mucho curso, muchas posibilidades de aprender estas técnicas, y además hay muchos recursos gratuitos y disponibles. Los más famosos en open source, o sea, en fuente abierta, son OpenFOAM, que es, por ejemplo, el software con el que suele trabajar César Pairetti, CodeSaturn, Basilisk, bueno, estos otros, Paris Simulator no lo conozco, Calculix, hay varios de estos software que son de, entre comillas, fácil disponibilidad. Y después están los comerciales, como les decía, algunos a lo mejor habrá visto SolidWorks. Antiguamente se llamaba, la parte de CFD se llamaba Cosmos, hoy en día creo que se llama Fluid Simulation o algo así. Los comerciales en general, bueno, Comsol, Ansys, hay distintas marcas. Los comerciales como SolidWorks, mismo Ansys, tienen la gran ventaja de tener integrado tanto la geometría como el pre y postproceso, y suelen ser bastante cómodos de usar. Yo no he entrado mucho en detalle en estos otros, pero en general tienen cierto engorro. Para alguien que se introduce en el tema, por ahí son bravos. Pero bueno, también estos otros software tienen la posibilidad de modificar el código. Cuando uno trabaja en investigación, a veces tienen grandes ventajas.
Básicamente es un código que uno puede utilizar libremente. Todo otro a lo mejor no puede tocar tanto. Pero desde el punto de vista industrial, a veces es más práctico usar estas licencias pagas. Y les quería mostrar un poquito, bueno, adicionalmente tienen, ahí está subido algo que se está trabajando con algunos alumnos, se fue trabajando, distintos, bueno, cursos y distintas herramientas disponibles para el uso de, por ejemplo, OpenFOAM. Ahí hay varias, está como compilado en este documento. El objetivo es que de acá a un tiempo se puedan agregar, hagamos prácticas con el uso de OpenFOAM en las clases, pero todavía nos falta un tiempo de trabajo. Entonces le decía, bueno, volviendo a los ejemplos, yo acá traje algunos ejemplos sobre los que trabajé yo, hay más ejemplos. ¿Qué podemos ver? Una vez que nosotros discretizamos y hacemos los cálculos, por ejemplo, podemos ver, acá en el caso de un flujo dentro de una turbina, podemos ver cómo es el campo de fluidos dentro de la turbina, cómo son las líneas de corriente. En este caso, interesaba saber cómo era la variación de presiones. Imagínense que esto es una turbina que ingresa el fluido por la izquierda, digamos, viene con carga, la presión es mayor del lado previo a la turbina, y post turbina la presión tiene que caer. ¿Por qué? Porque la turbina absorbe parte de esa energía de forma dinámica. Entonces la presión, la energía, el fluido, si bien mantiene su velocidad, antes y después de la perturbación de la turbina, pierde presión. Y eso se representa, bueno, esto se hicieron varios cálculos, con distintos caudales, se representa después en esta curva, que es la curva de caudal versus potencia extraíble, ¿sí? Potencia teórica extraíble. En ese caso se habían analizado dos perfiles de turbina, uno que habíamos denominado plano y otro alar. Fíjense que dependiendo, digamos, del análisis que se haga, hay mucho para analizar con los resultados. Una cosa que interesaba en su momento, bueno, esto era la energía cinética turbulenta, pero otra cosa que se analizaba era, por ejemplo, la cavitación. Aguas abajo de la turbina, la presión puede caer en determinado nivel, en el cual, si cae por debajo de cierto valor, puede producirse cavitación. Ustedes vieron lo que es cavitación, ¿no? La cavitación se produce en las bombas, en general en la aspiración, en el punto de toma, porque la presión cae por debajo de un valor que asegura que las burbujas, en el caso de que se produzcan burbujas, las burbujas no van a estallar dentro de la voluta. En el caso de la bomba, en el caso de la turbina, de producirse la cavitación se produce después de la extracción de energía, que es después de los álabes de la turbina. Y en general puede ser una razón de deterioro de las mismas. Entonces eso es algo muy observado. Entonces otro análisis que hicimos, por ejemplo, para ver en qué se usa. En su momento, por un trabajo que hicimos con una empresa de fumigadoras, donde había que analizar qué pasaba en el interior de la cabina, una de las tareas que hicimos fue modelar el flujo dentro de esa cabina, o sea, en función de lo que ingresa y de lo que egresa. Para que tengan una idea, no sé si alguna vez han visto una fumigadora autopropulsada, son equipos, son el equivalente a un camión, que lo que tienen, digamos, es básicamente una máquina para distribuir material fitosanitario, fumigar plantas, cultivos. Entonces, la cabina, que ahí la pueden ver en la máquina, primero, bueno, se hicieron distintos ensayos en el lugar, digamos, se hicieron distintos análisis de lo que ocurría dentro de la cabina, midimos presiones, velocidades, y después, a través de la geometría, y ahí viene
el primer ejemplo que les planteé. La empresa nos dio la geometría en un nivel de detalle que tenía hasta los botones del estéreo. Que para análisis de fluidos eso no sirve absolutamente para nada y mete ruido, un ruido que termina arruinando el análisis. Entonces hubo que trabajar en la geometría, dejarla lo más pulida posible, llevó un montón de tiempo básicamente, y esa geometría, acá vemos la geometría, básicamente de esa geometría original, que generalmente uno cuando se genera la geometría de una máquina, lo que se genera son las partes sólidas de la máquina. En este caso nosotros tuvimos que extraer la parte de fluidos, la parte hueca. Esa geometría después se llevó a una malla, en este caso tenía una cantidad de elementos del orden de 16 millones, grandes para eso, se necesita una máquina más o menos importante. Acá vemos, por ejemplo, la malla cortada, se cortó y ahí se ve, por ejemplo, el asiento, esto sería la barra de comando, la barra donde está el volante, y todo esto en el interior. Y después, bueno, los resultados se analizaron. Por ejemplo, acá, ¿qué vemos? Vemos velocidades, vemos líneas de corriente, presiones, que era más que nada lo que se quería buscar, las presiones que estén en un rango de valores, y buscar zonas donde pueda haber entrada de aire del exterior. Esos son, por ejemplo, resultados. Después, por ejemplo, un análisis, esto lo saqué, eso es un ejemplo que anda dando vuelta por la web, justamente de Fluent. Díganme si tienen alguna duda. Yo los estoy escuchando, estoy hablando, pero no obtengo feedback. No, por lo menos yo no, profe. Bien. Díganme si quieren tener algo. Este es un ejemplito sencillo, es un caño. No recuerdo dónde ingresa, digamos, calculo que debe haber ingreso acá, ingreso de fluido en este sector y en este otro sector, y egresa por la parte roja. Fíjense que como geométricamente esto es bastante sencillo, no requiere grandes esfuerzos. Esto es analizado con fluidos, digamos, con flujo viscoso. Como es un análisis de tipo, o sea, se plantea un flujo turbulento, seguramente el Reynolds debe ser mayor en este caso a 4000. Para eso se utiliza una técnica de análisis turbulento. Tiene cierta complejidad, pero básicamente, si recuerdan, cuando vimos turbulencia, la turbulencia implicaba meter alguna adicional en la ecuación de Navier-Stokes que por sí sola es difícil de resolver. Quería ver que se vea la malla. A ver si me permite ver la malla. Ahí está. Fíjense que en este caso, no sé si alcanzan a ver. Voy a achicar un poco esto. Fíjense que la malla en este caso tiene forma tetraédrica. Es decir, son triángulos, el equivalente a triángulos, prismas. Y en la superficie vemos, esto es está vinculado con las técnicas de mallado. Se busca que en los bordes cerca de las paredes, los elementos de malla sean de tipo prismático. Porque permiten definir bien lo que ocurre con la capa límite. Ayudan a definir mejor la capa límite. Entonces, esa definición después, ese campo de fluido, después se le definen las fronteras. Por ejemplo, las boundary conditions, se definen la entrada, una de las entradas, no sé cuál es esta,
debe ser la entrada inferior, tiene una definición, una velocidad de entrada y una condición de temperatura de entrada. Fíjense que este flujo, además de tener flujo de fluidos, tiene diferencia de temperaturas. Flujo con dos temperaturas distintas. En la inferior tenemos un valor, en la superior tenemos seguramente otro valor. Otra velocidad de entrada y otra temperatura de entrada un poco mayor. Y a la salida, outlet, tendremos otra, no sé si será una presión de salida generalmente. Así es, una presión de salida y como temperatura, esto está impuesto, o sea, ustedes imponen, en este caso es un ejemplo hecho, pero ustedes imponen la temperatura con la que entra, la temperatura con la que sale y las condiciones de velocidad de entrada y de presión de salida. Acuérdense, era el equivalente a lo que hacíamos cuando planteábamos un volumen de control. Imponíamos condiciones. Y en Google generalmente se definen las condiciones de todas las superficies laterales, o sea, toda la parte tubular, que en este caso se define como condición de pared que no hay deslizamiento. ¿Se acuerdan? O sea, el fluido y la superficie sólida no tienen velocidad relativa. Y temperatura, bueno, nada, evidentemente no hay flujo de calor en este caso. Entonces, acá no voy a hacer el cálculo porque va a llevar un rato. Después, una vez que definen las condiciones de frontera, se define el método de cálculo, que en este caso, si recuerdan, tendrá que ver con cómo se resuelve la ecuación de momentum, cómo se resuelve la ecuación de turbulencia. Fíjense que dice first order upwind. Upwind era hacia adelante. Calcula de lo que entra en el volumen de control, o sea, lo que sale del volumen de control versus lo que entra del volumen de control. Son técnicas. Y por último, nos vamos a los resultados. Y los resultados, acá me queda medio cortina en la pantalla. Por ejemplo, si vamos a dibujar las líneas de corriente, en realidad serían las líneas de traza. Por ejemplo, vamos a dibujar las líneas de traza de la velocidad, la magnitud de velocidad en el interior del campo de fluidos. Y vamos a ver cómo queda. A ver si está bien ratito. Profe. Sí. Si en un programa de esto querés saber si el flujo es turbulento o laminar. Y eso a priori uno tiene que ya presuponerlo. O sea, porque ahí está el chiste. Cuando uno modela, uno previamente define si va a trabajar con flujos laminares o turbulentos. Entonces, el software no decide eso. Ustedes proponen el modelo, el tipo de flujo en función del tipo de flujo con el que se va a trabajar, se hace el cálculo. En un caso como este es relativamente sencillo, porque ustedes podrían hacer podrían estimar qué tipo de flujo es en función de la velocidad de entrada y los tamaños de los conductos, y de ahí proponer si se trata de turbulento o laminar. ¿Se entiende? Claro, sí, esa era la duda, si vos en tuberías podías demostrar de esa manera en estos programas, sabiendo la velocidad en cada punto, sabés el diámetro, la viscosidad, sacabas Reynolds. Porque vos podías poner que era turbulento y después te daba laminar. Es que la laminaridad, en realidad, si ustedes analizan un poco más en detalle, Reynolds les da un pantallazo general de cuál es el estado del flujo, pero no les dice cómo es el estado del flujo en cada punto. ¿Se acuerdan? Porque Reynolds, ¿qué le dice? Bueno, por ejemplo, en el caso de una tubería, ¿cómo calculan Reynolds? La velocidad promedio, la velocidad del flujo promediada, no de cada punto, ni la máxima ni la mínima, la promedio. Una longitud equivalente, y por ejemplo, ¿cuál es la longitud equivalente acá?
tienen un diámetro, tienen una longitud de cañería, 2 diámetros en realidad tienen una curvatura acá en el cambio de dirección. Entonces, ¿qué se toma? Y en este caso, una longitud representativa que sería, por ejemplo, el diámetro del caño mayor o el diámetro del caño menor, de acuerdo a dónde quieren calcular el radius. Y la viscosidad del fluido. Bueno, eso le da una idea general del campo de flujo. Pero no le dice si en algún punto, por ejemplo, en la embocadura del caño más chico respecto al caño más grande, se producen vórtices. No les dice nada de eso. Entonces, el Reynolds es de vuelta para tener un pantallazo general del estado de flujo. Después, ¿dónde pueden aparecer estados de vorticidad? Bueno, dependerá del análisis. Ah, claro, perfecto. Pero sí requiere de un mínimo planteo previo. Por eso insisto, para poder encarar este tipo de técnicas necesitan conocer bastante bien la mecánica de los fluidos. Es una herramienta adicional muy potente, pero si no tienen la base bien clara, están fritos. Entonces les decía, bueno, acá se pueden ver las líneas de corriente, y acá visualmente se ven medio flojeli. Por ejemplo, voy a ver de agregarle un plano de corte, un plano vertical, por ejemplo. Entonces aquí, sobre este plano, puedo graficar las líneas de corriente. Vamos medio lenteja. Voy a eliminar algunas líneas, unos pasos. Y fíjense, acá está interesante porque se ve un poco mejor. Pero no sé si lo alcanzan a ver. Acá tienen las líneas de corriente. En la zona de la embocadura se producen una serie de... Se produce un sector de separación de la capa límite, una zona de remolinos importante. Ahí sí tiene una zona bastante importante y claramente turbulenta. No necesariamente en la entrada del flujo en la horizontal o en el vertical, pero sí en ese sector. Entonces, acá es necesario aplicar un modelo de tipo turbulento. ¿Responde eso a tu pregunta? Sí, profe. Sí, pues yo sé porque sí. Una aplicada habíamos tenido que hacer algo sobre fluido y nos preguntaban si era laminar o no el flujo. Y bueno, yo había hecho todo un estudio así y me dijeron que no iba. Pero claro, yo lo había hecho punto a punto. Claro. El Reynolds, o sea, el número de Reynolds es un número genérico del estado del flujo y nos da un estado en función de una determinada condición, pero no nos define qué está pasando punto a punto. Hay, sí, vamos a ver con contornos, les decía, hay, voy a borrar todo esto para que no moleste. Hay lo que se conoce como Reynolds localizado, Reynolds de celda. A ver si está acá. No lo encuentro acá. No. Cell Informations. Bueno, acá no lo tengo resuelto eso, pero hay una cosa que se llama Reynolds de celda que tiene que ver con justamente... a ver si lo resolví, Vorticity Angle. No, esto no lo resolví eso. Pero ustedes podrían estimar, digamos, esto les permite calcular el número de Reynolds por cada celda, por cada uno de esos volúmenes discretizados. Entonces le da una idea de dónde tienen mayor turbulencia, o sea, mayor número de Reynolds, mejor dicho, menor número de Reynolds. Y les da muchas veces un pantallazo para poder... si ustedes van a dividir el análisis en distintas geometrías, si conviene en algún punto usar Reynolds, perdón, turbulencia o no. O otras técnicas, se usan para varias cosas, no Reynolds. Pero en general el Reynolds tiene como objetivo darnos un pantallazo general del campo de flujo, no algo puntual. Por ejemplo, vamos a ver otra cosa, la turbulencia.
la presión estática, perdón, la presión. La presión al revés, acá vemos que, al revés digo, quiero decir, la presión en este caso vemos que en esta superficie, en el plano de corte, va a ser relativamente constante en las entradas y se modifica justamente cuando se produce la inyección de fluido del caño superior. Baja mucho en esta zona de separación y después tiende a estabilizarse a la salida. ¿Lo alcanzan a ver eso? Sí, sí. Bueno, son todas técnicas que podemos usar. Esto es desde el punto de vista de la visualización. También podemos obtener datos numéricos, por ejemplo, cuál es el caudal de salida, cuál es la temperatura de salida, cuál es el promedio. O sea, hay muchos datos que podemos tener, porque básicamente lo que tenemos al resolverlo de esta manera es cada uno de los valores de velocidad, presión y otros, temperatura en este caso, en cada una de las celdas. Entonces después el software puede calcular datos adicionales. Qué sé yo, bueno, técnicas. Esto era un poco para darles una idea de qué se trataba. Este es un software, hay otros. La ventaja que tiene esto, desde mi punto de vista, es que es práctico, no tengo que renegar demasiado en el manejo, pero hay otro software como ese que decía OpenFOAM, que si bien lleva bastante tiempo el aprendizaje inicial, también tiene una potencia descomunal y no está atado a una cuestión comercial. Bien. ¿Dudas? Vamos a poner un partido, vamos a mostrar los vectores. Por ejemplo, acá están los vectores. Bueno, se ve bastante feo. Fíjense que ahí están los vectores. ¿Qué es eso? Vectores de velocidad. En realidad, en cada punto muestra, en cada punto donde lo analiza, muestra cuál es el valor de velocidad tomando un vector. La longitud del vector tiene que ver con el módulo de velocidad. La dirección tendrá que ver con los componentes de ese vector. Fíjense que acá se ve bien claro que hay una zona de recirculación. El flujo tiende a volver en este sector. En definitiva, lo que tenemos es que el lugar de paso del flujo se reduce y la velocidad tiende a aumentar justamente por esa reducción, porque tenemos ahora, o sea, del caudal original se nos agrega un caudal adicional, que es el vertical, y encima se nos reduce la sección de paso, con lo cual la velocidad aumenta fuertemente. Bien. Profe, en esa parte ahí, donde el flujo vuelve, ¿ahí no sería turbulento todo? El concepto de turbulencia tiene que ver con ese estado caótico. Lo que sí tenemos claramente es una zona de vórtice, sí. Por ahí el resto, yo puedo definir que todo es laminar, pero esa parte es turbulenta. Y eso, la laminaridad, bueno, podríamos pensar que a cierta distancia el flujo es ordenado, de acuerdo a lo que se ve. Y acá es claramente turbulento. Ahora, el hecho de usar estos modelos de turbulencia no limita la existencia de zonas laminares. Al contrario, si existen, se representan correctamente. Lo que tiene el modelo de turbulencia es que agrega una serie de ecuaciones para poder modelar los fenómenos que ocurren en estos sectores así caóticos. Pero sí, un análisis tipo laminar esto no lo representaría correctamente. O sea, con un modelo de turbulencia adiciono la posibilidad tengo la posibilidad de modelar parte del flujo laminar y parte del flujo turbulento. En cambio, con un análisis de tipo laminar, esto no lo podría hacer. Porque básicamente, más allá de lo que observamos de la geometría, de la cinemática del flujo, con un modelo laminar estoy perdiendo información desde el punto de vista
la disipación energética. Porque la disipación energética que tengo en una situación turbulenta es diferente, de hecho es mayor que en una disipación laminar. Y acuérdense, en el caso turbulento, el rozamiento que sufre cada partícula de fluido se multiplica por 3, o mejor dicho, se eleva al cubo. Porque cada partícula de fluido roza con todas las que tiene alrededor en el mismo plano y en el espacio. Si rota, roza aún más, y roza inclusive contracorriente, respecto de cuando el rozamiento se da de manera laminar y lo que hay es velocidad relativa en una misma dirección. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Bueno. No los voy a seguir atorando. Ya les digo, si quieren avanzar en estos temas, la materia llega hasta aquí, no da para explicarlo mucho más, pero sí podemos, con la idea de ir creciendo, ir mejorando la materia y ir dándoles posibilidad a ustedes para que vayan conociendo más, pueden hacer adscripciones y, por ejemplo, hacer algunos ejemplos que a nosotros nos vienen bien para poder presentar como ejemplo en la materia y a ustedes para aprender estas técnicas. Tal vez en un futuro aparezcan materias, de hecho, tengo entendido que se está hablando algo de eso, materias vinculadas con la dinámica de los fluidos computacional, o cursos, pero bueno, clave para esto es poder manejar la mecánica de los fluidos. Estos son técnicas. Bien, bueno, entonces quedamos para... Voy a guardar la grabación. Quedamos entonces para